Esta historia se publicó en un hilo de traición familiar de Reddit justo después de Año Nuevo, y los comentarios explotaron por completo. Miles de personas discutieron sobre si Stella era despiadada, justificada, o simplemente la primera persona en su familia dispuesta a dejar de confundir la lealtad con la autodestrucción. Al principio la historia suena pequeña: una cena de vacaciones, unos pocos comentarios crueles, una hija siendo ignorada mientras su hermano menor recibe elogios y regalos caros. Pero cuanto más te adentras en ello, más te das cuenta de que esto nunca se trató de una sola humillación en la mesa. Durante años, Stella mantuvo silenciosamente a flote la empresa naviera de su familia a puerta cerrada. Manejó crisis de nómina, reparó relaciones con clientes, resolvió desastres operativos e incluso usó su propio dinero para estabilizar el negocio cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Mientras tanto, su hermano Caleb recibió los títulos, el reconocimiento y el crédito público por un trabajo que apenas entendía. Luego, en Nochevieja, su madre la miró a los ojos y le dijo: «No hay nada para alguien que no contribuye con nada». 2 días después, Stella dejó una caja sellada en su porche delantero. Y cuando su familia lo abrió finalmente, se dieron cuenta de que la hija a la que se burlaban había sido lo único que mantenía unido todo su mundo. Mi nombre es Stella Monroe. Tengo 29 años y en la víspera de Año Nuevo aprendí exactamente cuán poco puede significar la sangre dentro de una familia que solo respeta lo que puede usar. La cena apenas había comenzado cuando salieron los regalos. Cajas brillantes apiladas junto al árbol, las cintas capturando la luz del candelabro, mientras todos sonreían como si fuéramos los protagonistas de algún recuerdo navideño perfecto. Debería haber sabido mejor que esperar. Estaba allí sentada con las manos plegadas sobre mi regazo, viendo cómo pasaban paquete tras paquete por la mesa. Cada nombre llamado con calidez, cada sonrisa respondida con aplausos, y con cada regalo mi pecho se apretaba porque el mío nunca llegaba. Luego llegó. Mi madre levantó una caja larga de color crema, me miró directamente y la deslizó por encima de mi plato sin frenar. En su lugar la puso en las manos de mi hermano. Él sonrió antes incluso de abrirla. La miré a ella esperando la corrección, la explicación, el más mínimo signo de que esto había sido un error. Ella no parpadeó. «No hay nada para alguien que no aporta nada», dijo como si comentara sobre el clima. Mi padre ni siquiera levantó los ojos de su copa. «Te toleramos, eso es todo». Mi hermano se rió entre dientes y se recostó en su silla como si hubiera ganado algo. «No perteneces aquí». Sonreí entonces, no porque me doliera, no porque los perdonara. Sonreí porque en ese momento exacto algo dentro de mí se volvió frío y claro. Empujé mi silla hacia atrás, me levanté, me puse el abrigo y salí antes de que alguien pudiera confundir mi silencio con debilidad. 2 días después, exactamente a las 7 de la mañana, dejé una caja sellada en su porche. Soné el timbre y desaparecí antes de que abrieran la puerta. Cuando mi madre miró dentro, gritó, antes de contarles qué había en esa caja y lo que sucedió después de que me fui, dime: ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Desde dónde me estás mirando? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. No lloré en el coche. Eso fue lo primero que me di cuando dejé esa casa. No lágrimas, no manos temblorosas, no fantasía de que me llamarían antes de que llegara al final de la calle. La nieve trazaba líneas delgadas y blancas a lo largo del parabrisas, y el calentador soplaba contra mi rostro, mientras las palabras se reproducían con precisión quirúrgica. No aportas nada. Te toleramos. No perteneces aquí. La gente piensa que la humillación es ruidosa, pero la peor clase es silenciosa. Se asienta en tus huesos y empieza a organizar viejos recuerdos en un patrón que ya no puedes negar.
cuando llegué a mi apartamento, no estaba pensando en una cena. Estaba pensando en 20 años de ser útil, pero nunca valorada. Estaba pensando en los conciertos escolares a los que nadie asistía porque mi hermano tenía un partido, en los fines de semana de la universidad que pasé en casa reconstruyendo hojas de inventario para la empresa familiar, mientras él llevaba a los clientes con la tarjeta de papá y regresaba alabado por ser naturalmente talentoso. Estaba pensando en el año en que la empresa naviera de mi padre estuvo a punto de colapsar y yo pospuse la escuela de posgrado para mantenerla a flote. Renegocié contratos con proveedores, manejé retrasos en aduanas, reconstruí los horarios de personal, corregí errores en la nómina y cubrí huecos de flujo de efectivo con mis propios ahorros más veces de las que alguien supo. Hice el trabajo en silencio porque pensé que la lealtad ganaba un lugar. No lo hace. No en una casa donde tu papel se decide antes de que hables. Su empresa ya no era realmente de mi padre, aunque a él todavía le gustaba decir que lo era. Él era la cara. Mi madre Patricia jugaba el papel de guardiana de las apariencias, anfitriona de todas las festividades, guardiana del mito familiar. Mi hermano menor Caleb tenía el título, el cargo y los elogios, pero yo era la que sabía qué cuentas estaban sangrando, qué clientes estaban a punto de irse, qué personal de almacén se podía confiar, qué pactos de préstamo estaban colgando de un hilo y qué firmas se habían hecho en pánico después de medianoche para evitar que el banco cerrara las puertas. Sabía porque había hecho el trabajo. Sabía porque cuando todos los demás dormían, yo seguía respondiendo correos electrónicos bajo la luz fluorescente con café recalentado a mi lado y un calendario de nómina abierto sobre mis piernas. Alrededor de la medianoche mi teléfono vibró. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un mensaje de Caleb en el chat grupal de la familia con una foto del reloj que mamá le había entregado sobre mi plato. Pie de foto. Adivinen si el trabajo duro da frutos. Mi padre reaccionó con un pulgar arriba. Mi madre envió un emoji de champán. Miré la pantalla, luego las filas de archivadores alineados en la pared frente a mi escritorio. Contratos, libros de cuentas, informes de cumplimiento, historiales de cuentas. Cada año invisible de mi vida tenía papel detrás de él. Me levanté, crucé la habitación y comencé a sacar las cajas una por una. Si querían llamarme nada, entonces les mostraría exactamente lo que desaparecía cuando el nada se iba. Esa fue la primera hora del 1 de enero. Para el amanecer, el suelo de mi apartamento estaba cubierto de archivos, blocs de notas post-it, carpetas fiscales antiguas y copias de correos electrónicos que alguna vez había archivado, porque pensaba que proteger la empresa significaba proteger a mi familia. Para el mediodía, entendí algo que había sido demasiado leal para admitir. Si me iba en silencio, reescribirían mi ausencia como un fracaso. Si me quedaba y suplicaba, lo disfrutarían. La única opción que quedaba era hacer que la verdad fuera cara. A las 10 de esa mañana conocí a la única persona en mi vida que había mirado y visto la diferencia entre la fuerza y la obediencia. Su nombre era Laila Brooks y había sido mi amiga desde la universidad. Inteligente, impaciente con las tonterías y casi ofensivamente buena para escuchar lo que la gente trataba de no decir. El café estaba a medio llenar las ventanas empañadas por el aire invernal y el vapor del espresso. Pero apenas probé mi bebida. Le conté todo desde el regalo hasta el chat grupal, hasta los años que pasé llevando una empresa que nunca pondría mi nombre en algo importante. Esperaba enojo de su parte. Lo que obtuve fue peor y mejor al mismo tiempo. Claridad. Escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Luego dijo: deja de llamarlo familia cuando lo que quieres decir es un sistema privado construido sobre tu silencio. En realidad me reí una vez de eso, no porque fuera gracioso, sino porque caló tan hondo.
Ella se inclinó hacia adelante y me hizo la pregunta que nadie en esa casa me había hecho. ¿Qué pierden si ya no estás disponible? Abrí la boca para responder y luego me detuve porque la lista vino demasiado rápido. Mi padre perdería la continuidad operativa en una semana. Mi madre perdería el acceso a la versión pulida de la realidad que yo seguía fabricando para clientes empleados y familiares. Caleb perdería la ilusión de que su título significaba competencia. El banco perdería su punto de contacto favorito. 3 clientes importantes perderían a la única persona en la que confiaban para solucionar los problemas antes de que se escalaran. Los auditores perderían a la empleada que silenciosamente traducía el caos en orden cada trimestre. Y si los archivos equivocados salían de mi control, mi familia perdería algo aún más grande que la conveniencia, la historia que contaban sobre quién construyó todo y quién merecía el crédito. Laila me miró mientras hablaba, luego se recostó lentamente. Entonces esto no se trata de venganza porque te hirieron anoche, dijo. Se trata de consecuencias porque pasaron años parados sobre tu espalda y llamándose más altos. Esa frase cambió la forma del día. Hasta entonces parte de mí aún temía que lo que quería fuera infantil, emocional, dramático. Pero las consecuencias no son drama, son matemáticas con memoria. Regresé a mi apartamento con un nuevo plan. No una escena, no una pelea a gritos, no una súplica desesperada de amor de personas que usaban la generosidad como una correa. Hice 3 montones sobre la mesa de comedor. El primero era la prueba de mi contribución. Correos internos, negociaciones con proveedores, horarios de envío revisados, correcciones de nómina, planes de personal, notas de retención de clientes, transferencias de emergencia de dinero de mi cuenta a cuentas de la empresa, todo documentado. El segundo era la prueba de su dependencia. Correspondencia bancaria dirigida a mí, mensajes de clientes pidiendo mi nombre, aprobaciones fuera de horario que solo yo estaba autorizada para emitir, y una carta de poder notariada que mi padre había firmado durante un susto médico y nunca volvió a pensar en ella. El tercer montón era la prueba de su mala conducta. Retiros no autorizados de Caleb disfrazados de gastos de ventas, la manipulación de mi madre de los reembolsos de proveedores para su presupuesto de eventos familiares y el hábito de mi padre de firmar certificaciones de ingresos optimistas después de que yo le había advertido que las cifras eran inestables. No planeaba destruirlos con mentiras, planeaba dejar de protegerlos con la verdad. Para la tarde, había llamado a un abogado con el que me había consultado una vez antes tras un desacuerdo con un proveedor. También envié correos electrónicos a 2 clientes desde mi dirección personal, no para exponer nada, solo para informarles que ya no manejaría las operaciones después de las vacaciones, a menos que se establecieran nuevos términos por escrito. Programé los mensajes para enviarlos más tarde. Escaneé cada página que importaba. Etiqueté cada archivo. Y cuando la medianoche convirtió el 1 de enero en 2 de enero, había armado una pequeña caja de cartón que contenía la primera línea de fractura en la vida que pensaron que controlaban. Dentro de ella fui metiendo un juego de llaves maestras de oficina, una tarjeta de acceso a la empresa, una carta de renuncia notariada, copias de mis registros de reembolsos, una memoria USB y un sobre dirigido a cada uno de ellos individualmente. Aún no había terminado, pero por primera vez en años, ya no improvisaba sobre la supervivencia. Estaba escribiendo términos. Pasé el 1 de enero construyendo lo que mi familia nunca esperó que construyera: distancia con estructura. La gente romanticiza la liberación como si sucediera en un solo momento dramático, pero la verdad es menos cinematográfica y más peligrosa. La libertad comienza con papeles a la mañana siguiente. Mi abogada había revisado mi carta de renuncia y la notificación acompañante, exigiendo el reembolso de los fondos personales
que había adelantado a la empresa durante 31 meses. La cantidad era lo suficientemente grande como para hacer sudar a cualquiera, pero no inventada, no inflada, no emocional. Cada transferencia estaba respaldada por un estado de cuenta, cada pago de emergencia documentado, cada gasto categorizado. Si mi padre quería llamarme desagradecida, era libre de hacerlo por escrito. También revisé los documentos del fideicomiso que mi abuelo había dejado años antes. Él nunca me favoreció abiertamente, pero notó más de lo que los demás se daban cuenta. Ocultos entre los papeles había una posición de acciones minoritarias reservada para mí cuando cumpliera 25 años, nunca correctamente transferida, porque mi padre necesitaba tiempo para reestructurar. Lo había dejado pasar entonces porque estaba agotada y aún lo suficientemente ingenua como para creer que el retraso era administrativo no estratégico. Pero los documentos eran válidos y una vez que mi abogada los vio, su tono cambió por completo. Ya no era solo una hija sobrecargada con recibos, era una accionista a la que la habían apartado deliberadamente mientras usaban mi trabajo para preservar el valor de la misma empresa relacionada con mi herencia. Eso ya no era una ofensa familiar. Eso era apalancamiento. Al mediodía había hecho algo que debería haber hecho hace años. Llamé directamente al gerente de relaciones del banco usando la autoridad que aún estaba vinculada a mi nombre. No acusé a nadie de fraude, no hice amenazas. Simplemente le informé que estaba renunciando a todos los roles operativos con efecto inmediato, que ya no actuaría como garante de emergencia en los pagos de estabilización a corto plazo de proveedores firmados durante el año anterior, y que todas las representaciones futuras sobre operaciones debían dirigirse a la dirección de la empresa sin depender de mis garantías verbales previas. El silencio en la línea duró lo suficiente para decirme que entendía el peligro sin que yo tuviera que explicarlo. Me preguntó si la empresa seguía siendo estable. Respondí con cautela. Eso depende de cuánto de la estabilidad creías que era yo. Luego, redacté las 3 cartas para la caja. La carta para mi madre fue la más corta y de alguna manera la más cruel, porque no la insulté ni una sola vez. Hice un listado de los días festivos que había financiado cuando el dinero estaba ajustado, los caterings que había pagado, los regalos que había comprado y etiquetado, los cheques que había cubierto cuando su presupuesto de anfitriona excedía la realidad y la cantidad exacta de mi salario que ella me había convencido de diferir por el bien de la familia. Al final escribí: dijiste que no hay nada para alguien que no aporta nada. Adjunto un registro de lo que nada pagó. La carta para mi padre fue más fría. Resumí mi renuncia, mencioné la demanda de reembolso adjunta y le informé que, si mi participación en el patrimonio continuaba siendo retenida, seguirían acciones legales. El sobre de Caleb contenía copias de 4 informes de gastos, registros de seguridad del almacén y una captura de pantalla de un cargo en un casino que él había disfrazado como entretenimiento para clientes. En la última página escribí: tenías razón, no pertenezco donde la incompetencia se premia y el trabajo se entierra. Por la tarde pasé una vez más frente a la casa de mis padres, no para entrar, no para dudar, solo para mirar. Las luces de Navidad seguían colgadas a lo largo del porche, parpadeando en rojo y blanco sobre una casa que había vivido de las apariencias toda mi vida. Detrás de esas paredes vivían mi padre Daniel Monroe, que amaba más el control que la verdad, mi madre Patricia Monroe, que medía a la familia en jerarquías, no en cuidados, y mi hermano Caleb Monroe, de 31 años y aún convencido de que la confianza contaba como talento. Durante años pensé que nombrarlos honestamente me haría desleal. En cambio, me hizo precisa. A las 6:12 de la mañana del 2 de enero, pegué las cartas en su lugar, coloqué las llaves y la tarjeta sobre los documentos, deslicé el USB debajo de ellos y cerré la tapa. El USB
Contenía copias de todo lo esencial: registros de dependencia de clientes, historial de reembolsos, correspondencia interna y avisos preliminares preparados para el abogado si intentaban bloquearme o difamarme públicamente. No era una bomba, simplemente era la verdad organizada lo suficientemente bien como para explotar al contacto. A las 7 de la mañana exactas coloqué la caja sobre el porche, soné el timbre y me aparté a las sombras junto a los setos donde la cámara de seguridad nunca llegaba del todo. Oí pasos, el cerrojo, la apertura de la puerta y luego la voz de mi madre todavía ronca de sueño. Se agachó, levantó la tapa y el primer sonido que hizo no fue una palabra. Fue un ruido agudo e involuntario, como si alguien hubiera tocado un cable en vivo. Luego vino el grito: ¿qué es esto? No, esto no puede estar pasando. Mi padre apareció justo detrás de ella tomando los papeles de sus manos, con la impaciencia irritada de un hombre que está seguro de que cualquier problema se encogerá si lo mira lo suficientemente fuerte. No lo hizo. Miró la copia del aviso bancario, luego los totales de reembolso, luego la carta de renuncia y toda la sangre parecía desaparecer de su rostro de golpe. «Llámala», ordenó, pero su voz se quebró a la mitad. Caleb llegó al final, bostezando al principio, luego alcanzando su sobre con fastidio perezoso. Él abrió la caja, revisó 2 páginas y se puso pálido tan rápido que fue casi elegante. Ninguno de ellos miró hacia la calle. Ninguno me vio. Estaba de pie en la oscuridad invernal y observaba la primera expresión honesta que mi familia me había mostrado: el miedo. Llamaron 18 veces antes de las 8:30. No contesté ni una sola. A las 9 mi padre había cambiado a buzón de voz. Cada mensaje más controlado que el anterior, lo que significaba que el pánico estaba subiendo. El primero exigió una explicación. El segundo me llamó emocional. El tercero dijo que debíamos manejar esto en privado antes de que se involucraran personas innecesarias. El cuarto intentó un tono más suave y me pidió que fuera por café para que pudiéramos aclarar el malentendido. Para el séptimo mensaje ya no fingía dignidad. Me necesitaba. Ese conocimiento debería haber sido satisfactorio. En cambio fue clarificador. El poder suena diferente cuando finalmente deja de pretender ser amor. A las 10:00 recibí la confirmación de que los avisos a los clientes programados habían sido entregados. Estaban redactados profesionalmente y eran limitados en alcance. Yo me estaba alejando de las funciones operativas. Cualquier coordinación futura debería ser dirigida a la dirección de la empresa. Los problemas de servicio pendientes requerirían confirmación formal de la gerencia. Nada difamatorio, nada teatral. Pero para 3 clientes importantes que habían aprendido a lo largo de los años que la gestión significaba yo, el mensaje aterrizó como un terremoto. En menos de media hora, un cliente respondió preguntando si el problema del puerto de enero aún se resolvería a tiempo. Otro quería asegurarse de que la revisión de la ruta de envío refrigerado que había propuesto se mantendría en su lugar. El tercero solicitó una conversación directa, dada su función central en las recuperaciones anteriores. Reenvié los 3 a la bandeja de entrada de la empresa, copié a mi padre y no dije nada más. A las 11:14 mi madre finalmente encontró la táctica correcta. Envió una frase: vuelve a casa. Tu padre no puede ingresar al portal de proveedores y la nómina cierra al mediodía. Miré el mensaje y me reí por primera vez desde la cena de Año Nuevo. No porque fuera gracioso, sino porque revelaba toda la arquitectura de mi vida en 16 palabras. Vuelve a casa. Solucionarlo en silencio, como siempre. No fui a casa. Fui a la oficina de mi abogada. Allí, bajo luces más brillantes que las de mi apartamento y con menos fantasmas en la sala, firmé la demanda de reembolso, la notificación formal que afirmaba mi participación en el patrimonio y una carta instruyendo al abogado de la empresa
para que preservara todos los registros financieros relevantes pendientes de revisión, nuevamente sin acusaciones más allá de lo que pudiera probar, sin ruina impulsiva. Solo una negativa a seguir cubriendo agujeros mientras me decían que yo era el agujero. Mi abogada me aconsejó prepararme para represalias, ataques a mi carácter, presión familiar, acusaciones de inestabilidad. Asentí porque ya conocía su patrón. Intentarían convertir mi trabajo en deber mis límites en traición y su dependencia en prueba de que fui cruel al retirarme. Las familias como la mía siempre llaman al final de la explotación un cambio de personalidad repentino. A primera hora de la tarde, la primera grieta se amplió. El gerente de relaciones bancarias llamó para verificar si realmente me había retirado del estatus de garante de emergencia. Cuando lo confirmé, me informó que probablemente se activaría una revisión del pacto si la continuidad operativa de la empresa parecía comprometida. No necesitaba explicarme lo que eso significaba. Las líneas de crédito de mi padre se mantenían unidas por confianza, sincronización y la suposición tácita de que siempre mantendría la maquinaria en movimiento. Eliminar una pieza y toda la falsa solidez se vuelve visible. Luego, Laila me envió un mensaje con una captura de pantalla de redes sociales. Mi madre había publicado un collage de Año Nuevo la noche antes de que me fuera, incluyendo la mesa del comedor, los regalos, el nuevo reloj de Caleb y un pie de fotos sobre gratitud, lealtad y la bendición de la familia. Alguien en los comentarios había preguntado por qué no estaba en ninguna de las fotos. Antes de que mi madre pudiera responder, Caleb había contestado: «No todos ganan un lugar en la mesa». Laila me preguntó si quería exponerlo públicamente. Le dije que no. La humillación pública era demasiado fácil. Él no estaba enojado porque yo estuviera equivocada. Estaba enojado porque por primera vez en mi vida no me estaba editando para hacerlo sentir cómodo. Finalmente mi madre intervino, pero no con una disculpa, sino con un golpe. Dijo que la había humillado. Dijo que estaba destruyendo la familia por un momento feo en la cena. Dijo que solo había querido motivarme, que los regalos eran simbólicos, que debería haber entendido la presión bajo la que todos estaban. Esa era la especialidad de Patricia Vestir, la crueldad con el lenguaje de los estándares. La miré y le pregunté cuántos días festivos había pagado yo. Dijo que eso no era relevante. Le pregunté quién había ordenado la comida de catering para Acción de Gracias, cuando la cuenta de la empresa estaba congelada. Le pregunté quién cubrió las cestas de regalo personalizadas para los clientes hace 2 diciembres, cuando ella quería que la familia pareciera fuerte. Le pregunté quién aplazó el salario en 3 trimestres separados, porque mi padre decía que el flujo de efectivo se estabilizaría el mes siguiente. No respondió porque no podía, así que respondí por ella. Luego repetí la frase de su carta. Dijiste que no hay nada para alguien que no aporta nada. Traje registros porque la memoria parece selectiva en esta casa. Caleb intentó devolver la habitación a su forma preferida. Burla. Sonrió, se encogió de hombros y dijo que nada de esto cambiaba lo obvio. Siempre había sido amargada porque no podía manejar que nuestro padre confiara más en él. Me llamó controladora. Dijo que me gustaba ser necesaria porque eso me hacía sentir importante. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían herido profundamente porque estaban construidas a partir de fragmentos de verdad torcidos en un arma. Sí me había gustado ser necesaria porque lo necesario era lo más parecido a ser amada que esta casa alguna vez me ofreció. Pero ya había dejado de confundir ambas cosas. Deslicé sus informes de gastos sobre la mesa hasta que golpearon su mano. Luego coloqué los registros de seguridad junto a ellos. Luego la captura de pantalla del cargo del casino. La sonrisa desapareció tan completamente que fue casi adolescente. No vine aquí para competir contigo, dije. Vine aquí porque construiste tu confianza sobre el trabajo que yo hacía y los errores que yo estaba ocultando.
Abrió la boca. Seguí hablando. El incidente en el almacén a medianoche en agosto, yo lo manejé. El cliente del que te jactaste de haber mantenido en octubre, yo negocié la extensión después de que no atendieras la llamada. La discrepancia de inventario que llamaste un error de software. Fue tu transferencia no autorizada y yo la cubrí, porque papá me rogó que no dañara a la familia. La cabeza de mi padre se giró hacia él. Entonces, no porque nunca lo hubiera sabido, sino porque no sabía qué incendios ya había apagado yo. Fue entonces cuando Caleb cometió su peor error. Los hombres acorralados a menudo recurren a la crueldad más antigua disponible, y él ya tenía una lista. Se rió una vez delgada y fea y dijo: «Estás actuando como si esta empresa te debiera algo porque pasaste toda tu vida tratando de demostrar que importabas aquí, pero nunca fuiste el futuro. Solo fuiste la confiable». Mi madre cerró los ojos. Mi padre no dijo nada. Y en su silencio la arquitectura de toda la familia quedó expuesta. Caleb no estaba revelando un secreto. Estaba nombrando el arreglo. Niño dorado, aire público, hija silenciosa, respaldo permanente. Sentí algo dentro de mí asentarse por completo. «Gracias», dije. Los tres se miraron confundidos. Eso es lo primero honesto que alguien ha dicho en esta mesa en años. Luego me levanté, saqué una carpeta de mi bolso y la puse frente a mi padre. Dentro había 2 documentos. El primero era mi demanda formal de reembolso y reconocimiento de participación en el patrimonio. El segundo era una propuesta. Si firmaban dentro de las 48 horas, aceptaría el pago estructurado, transferiría las operaciones diarias a un consultor interino externo, en lugar de forzar una revisión inmediata, y me abstendría de escalar cualquier reclamo laboral o de gobernanza más allá de lo que requiriera el abogado. Si se negaban, seguiría todo el proceso disponible para mí, incluida la ejecución de acciones, la revisión financiera y la preservación de evidencia en todos los asuntos reflejados en mis registros. No fue misericordia, fueron términos. Mi padre leyó la primera página, luego la segunda, y por primera vez en mi vida lo vi no como un gigante, sino como un hombre que había confundido la dependencia con la autoridad. Durante tanto tiempo ya no sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra. Mi madre susurró mi nombre como si decirlo suavemente pudiera devolverme a la obediencia. Caleb miró los papeles y entendió quizás más tarde que los demás que esto ya no era una discusión familiar, era una transferencia de gravedad. Nadie habló después de que expusiera los términos. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y una puerta de coche lejana afuera. Finalmente mi padre rompió el silencio, pero su confianza se había ido. Me preguntó si realmente estaba dispuesta a arrastrar a la empresa a una revisión legal cuando mi propia herencia dependía de su valor. Le dije que finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre valor y control. Si algo está podrido. Fingir que está entero solo hace que el daño empeore. Mi madre comenzó a llorar y dijo que las familias no deben llevar cuentas. Dijo que los estaba castigando y olvidando todo lo que habían hecho por mí. Le dije que no estaba olvidando, estaba haciendo cuentas. Querían actuar como si esto fuera sobre un insulto en una fiesta, pero habían convertido el amor en una recompensa pública y el respeto en algo que podían retener siempre que les convenía. Entonces, mi padre preguntó qué había en la memoria USB. Le dije que contenía todo lo necesario: copias de registros, seguimientos, de reembolsos, informes, de incidentes, documentos de gobernanza e instrucciones para mi abogada si me amenazaban, me bloqueaban o mentían sobre mí. También dejé una carta sobre la mesa confirmando que estaba lista para hacer cumplir la transferencia de mi participación si volvían a retrasarse. Fue entonces cuando dejó de fingir que podía asustarme para que volviera a mi lugar. Caleb aún lo intentó.
Me acusó de actuar por despecho porque no podía soportar no ser celebrada. Dijo que estaba usando los papeles como un arma contra la familia. Lo miré y me di cuenta de que ya no necesitaba que me entendiera. Le dije que la gente no me vería como vengativa. Verían que había dejado de ser conveniente. Luego dije lo que había sido cierto durante años. Le conté sobre cada desastre que había arreglado tras él, cada cliente, que había tranquilizado después de que él fallara cada solución que había escrito y que él luego recibía elogios por ella en público. Lo dejé pensar que estaba por encima de mí porque yo estaba demasiado ocupada sosteniendo el piso bajo él. Eso golpeó más fuerte que la ira. Miró a mi padre en busca de una negación, pero mi padre no dijo nada porque sabía que era verdad. Lo que siguió no fue dramático. Nadie gritó. Nadie suplicó. Mi padre pidió tiempo. Mi madre pidió mantenerlo en privado. Caleb no dijo nada. Por primera vez eran ellos los que pedían y yo la que decidía. Así que les di estructura, no perdón. Tenían 48 horas para firmar el acuerdo, reconocer mi participación, reembolsar lo que se debía y contratar una supervisión operativa externa. Si lo hacían, me retiraría y dejaría que los profesionales resolvieran lo que se pudiera salvar. Si no lo hacían, haría cumplir todo en la puerta. Me volví una vez y los vi claramente. Mi padre atrapado por los documentos, mi madre sosteniendo la prueba del trabajo que había desestimado y mi hermano dándose cuenta de que los aplausos no son lo mismo que la competencia. Les dije que no pertenecía a ningún lugar donde mi trabajo fuera borrado y mi dignidad era el precio de quedarme. 48 horas después firmaron. No porque me amaran, sino porque los hechos tienen peso y mi ausencia había costado. Mi transferencia de acciones avanzó. Un consultor externo asumió las operaciones y yo lancé mi propia firma de asesoría esa primavera. La empresa sobrevivió, pero más pequeña y bajo una vigilancia más cercana. La siguiente víspera de Año Nuevo me compré un solo regalo, una pluma fuente. La usé para firmar el primer contrato para el negocio con mi propio nombre en la puerta. Por primera vez en mi vida la celebración no se sintió como rogar por un lugar, se sintió como mantener uno. Creo que lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que Stella nunca estalló realmente. Eso es importante. Esto no era venganza nacida de un comentario cruel en una cena. La cena fue simplemente el momento en que la ilusión finalmente se hizo imposible de mantener. La familia ya había pasado años construyendo un sistema donde el valor de Stella solo existía cuando era útil e invisible. Lo que cambió en Nochevieja no fue su comportamiento, fue su disposición a seguir traduciendo la explotación en amor. Y honestamente la frase que más me impactó ni siquiera fue "no hay nada para alguien que no contribuye con nada". Fue esto. El poder suena diferente cuando finalmente deja de fingir ser amor, porque ese es el centro emocional de toda la historia. Familias como la de Stella sobreviven difuminando la línea entre la obligación y el afecto. Entrenan a un niño para que sea indispensable, asegurándose al mismo tiempo de que ese niño nunca se sienta con derecho a reconocimiento. Y una vez que alguien ha pasado suficiente tiempo siendo el solucionador, el estabilizador, el confiable, la familia deja de ver su trabajo como trabajo en absoluto. Se convierte en infraestructura de fondo, esperado, permanente, gratis. Por eso la caja los aterrorizaba tanto. No porque Stella los amenazara emocionalmente, porque se retiró operativamente. Y hay algo profundamente fascinante en lo tranquila que se mantuvo todo el tiempo, sin gritos, no venganza en redes sociales, no campaña de humillación pública, simplemente documentó la realidad mejor que las personas que mentían al respecto. Cada reembolso, cada transferencia de emergencia, cada error oculto que ella limpiaba detrás de Caleb,
cada crisis de medianoche que resolvió mientras todos los demás dormían. Honestamente, toda la historia se lee menos como un drama familiar y más como ver a un contador forense desapegarse emocionalmente en tiempo real. También Layla merece mucho crédito aquí. Deja de llamarlo familia cuando lo que quieres decir es un sistema privado construido alrededor de tu silencio. Esa frase reformuló toda la vida de Stella, porque una vez que dejó de tratar la obediencia como prueba de amor, toda la estructura se derrumbó casi de inmediato. ¿Y Caleb? Caleb es uno de los ejemplos más claros que he visto de alguien que confunde la confianza heredada con la competencia real. En cuanto Stella dejó de encubrirlo, su autoridad comenzó a evaporarse en tiempo real. Por eso su insulto final fue tan revelador. Tú solo eras el confiable. Él creía genuinamente que la utilidad estaba por debajo de la visibilidad. Pero el momento más satisfactorio de toda la historia no fue la ventaja legal. Fue la pluma estilográfica al final. Porque por primera vez en la vida de Stella su nombre existía en algo que le pertenecía por completo. Sin trabajo oculto, no crédito borrado, no autoridad prestada, solo su propia firma adjunta a su propio trabajo. Esta es una de las decisiones de la N.T. a más claras que he visto en mucho tiempo. Stella no destruyó a su familia. Simplemente dejó de subvencionar la ilusión de que podían funcionar sin ella. 81,6 mil votos a favor. Input_sentence. No hay nada para alguien que no contribuye con nada, inmediatamente seguido de descubrir que ella secretamente llevaba toda la empresa es una locura. OP. Respuesta. Creo que confundieron la invisibilidad con la falta de valor durante mucho tiempo. 74,3 mil votos a favor. La frase "las consecuencias son matemáticas con memoria" merece ser enmarcada. Respuesta del OP. Ese fue el momento en que dejé de sentirme culpable por documentar las cosas. 66,8 mil votos a favor. Que tu madre diga que las familias no deberían llevar la cuenta después de beneficiarse de tu trabajo no remunerado durante años es increíblemente manipulador. O P. Respuesta. Las personas que se benefician de los límites difusos suelen odiar la contabilidad precisa. 58,1 mil votos a favor. Que Caleb te llame el confiable mientras estás sentado encima del trabajo que estabas haciendo es la frase más de niño de oro imaginable. O P. Respuesta. No creo que se diera cuenta de cuánto de su confianza estaba externalizada. 49,7 mil votos a favor. Lo más aterrador de esta historia es lo tranquilo que estuviste todo el tiempo. O P. Respuesta. Estuve emocional durante años. La calma llegó después. 36,4 mil votos a favor. La libertad comienza en el papeleo es una de las frases más frías que he leído. Respuesta del OP. Es verdad, sin embargo, la independencia se vuelve real en el momento en que se documenta. Lo que hace que esta historia perdure en la memoria de la gente es que casi todos han experimentado alguna versión del papel de Stella en algún momento de sus vidas. Ser el confiable, el solucionador, la persona que resuelve problemas silenciosamente mientras otra persona es celebrada por estar en el centro de atención. Y después de suficientes años, la gente deja de ver tu esfuerzo como esfuerzo. Empiezan a tratar tu trabajo como algo permanente, automático y gratuito. Eso es exactamente lo que hizo la familia de Stella. Confundieron su silencio con debilidad y su lealtad con obligación. Pero en el momento en que dejó de protegerlos de las consecuencias, toda la ilusión se derrumbó casi al instante.
Honestamente creo que la parte más poderosa de esta historia es que Estela nunca les rogó que la valoraran. Simplemente documentó la verdad y permitió que la realidad hablara más fuerte de lo que la mitología familiar jamás podría. A veces el cierre no es una disculpa. A veces es finalmente darte cuenta de que tu trabajo tenía valor mucho antes de que alguien te lo agradeciera. Y a veces lo más fuerte que una persona puede hacer es dejar de ser útil para quienes solo la amaron cuando les convenía. Avísame qué habrías hecho en el lugar de Estela.